Hace años, en tiempos oscuros y brutales, existía un método de castigo, atroz conocido como el toro de bronce. Eran tiempos en los que la justicia era brutal y sin piedad. Imagínate a un condenado, alguien que había sido juzgado y encontrado culpable por sus delitos. Este individuo era introducido en una réplica de un toro, creado con un material resistente y poderoso, el bronce. Una vez dentro de esa figura macabra, el castigado quedaba atrapado, sin poder escapar de su inevitable destino. El verdugo, cruel y despiadado, encendía fuego en el vientre de la réplica del animal, rodeándolo por fuera. El preso, indefenso y atrapado en su celda de metal, empezaba a sentir el calor penetrando en su piel. El bronce se calentaba rápidamente, y las quemaduras que sufría eran indescriptibles. Un tormento inimaginable, pero la crueldad no terminaba allí. El toro de bronce tenía un sistema de tubos en su interior, diseñado para amplificar los sonidos que provenían del interior. Los gritos de dolor de la víctima resonaban en el aire, transformados en siniestros mugidos. El tormento del castigado no solo se limitaba al dolor físico, sino que también tenía que soportar el constante recordatorio de su sufrimiento a través de esos lúgubres sonidos. Este método de tortura, conocido como el toro de bronce, nos muestra una faceta oscura de nuestra historia, donde la brutalidad era moneda corriente y el sufrimiento humano no tenía límites. Es un recordatorio de cómo la crueldad puede llegar a extremos inimaginables cuando se deja de lado la empatía y la compasión. Afortunadamente, esos tiempos quedaron atrás. Nuestra sociedad ha evolucionado y ha reconocido la importancia de tratar a todas las personas con dignidad y respeto. Pero debemos recordar y aprender de nuestra historia para asegurarnos de que nunca más volvamos a caer en esos abismos de crueldad y salvajismo. Descubre uno de los métodos de tortura más brutales de la historia, la poena Cullei, inventada por los romanos. Este castigo estaba destinado a los hijos que asesinaban a sus padres y consistía en meter al condenado en un saco de cuero de buey junto con una serpiente, un mono, un gallo y un perro, para luego arrojarlo al río o al mar. La víbora representaba a un animal parricida, el mono era una caricatura del hombre, el gallo era un animal feroz capaz de enfrentarse a un león, y el perro era considerado inmundo por los romanos. Estos animales comenzaban a torturar al hombre, y finalmente sus restos se mezclaban unos con otros. Imagina el horror y la brutalidad de este escalofriante castigo romano, destinado a los más despiadados criminales de la época. La poena Cullei nos recuerda la crueldad y violencia de la antigüedad y nos hace reflexionar sobre cómo puede llegar la humanidad a cometer actos tan atroces. Descubre la impactante historia de Lin Chi, o Leng Tche, también conocido como la muerte de los 1001 cortes. Durante la dinastía Manchú, 1644-1911, este doloroso castigo era utilizado regularmente. Los prisioneros eran drogados con opio y posteriormente atados a un poste, donde se les comenzaba a cortar en pedazos. El prisionero presenciaba todo esto mientras sus partes eran colgadas frente a sus ojos. Su vida terminaba después de que se le extirpaba algún órgano vital. Este castigo se reservaba para aquellas personas que cometían algún crimen contra la realeza, una práctica brutal que expone la crueldad de la justicia en ese periodo histórico. La crucifixión, un brutal método de tortura, inventado por los romanos, era una forma de castigo extremadamente cruel. Consistía en desnudar, azotar y obligar al castigado a llevar una gran cruz de madera hasta su lugar de ejecución. Una vez allí se clavaban sus manos y pies a la cruz, mientras soldados o espectadores apuñalaban, golpeaban o humillaban a la víctima. Las causas de muerte variaban, desde shock séptico por las heridas abiertas hasta la asfixia, cuando el prisionero se agotaba y ya no podía soportar su peso, ni respirar correctamente. La crucifixión, una práctica horrenda, fue finalmente abolida en el Imperio Romano en el año 337. Un recordatorio sombrío de una época de crueldad inimaginable. La jaula colgante era una atroz forma de castigo utilizada en la antigüedad, donde el condenado era encerrado en una pequeña estructura y suspendido en el aire. Esta práctica cruel tenía como objetivo infundir miedo y ejercer control social. Durante la Edad Media,
se exhibían a los delincuentes condenados en jaulas de hierro suspendidas en plazas y puentes, como una forma efectiva de tortura y humillación pública para mantener el orden y control social. Los prisioneros eran dejados en la jaula, sin comida ni agua, y sufrían durante días, semanas o incluso meses. Los ciudadanos presenciaban este espectáculo grotesco, asegurándose de que nadie se atreviera a cometer delitos, ya que quedaba claro cuál sería su destino. Si lo hacían, la jaula colgante también tenía una finalidad disuasoria para otros posibles transgresores. Las condiciones extremas en las que se encontraban los prisioneros, con un espacio reducido y falta de higiene, llevaban a muchos de ellos a contraer enfermedades y sufrir terriblemente antes de morir. A medida que la sociedad evolucionaba, esta forma de castigo fue desapareciendo, buscando métodos más humanos de sanción. Sin embargo, la jaula colgante sigue siendo recordada como un símbolo de la injusticia y crueldad del sistema judicial medieval. La rata era un dispositivo de tortura muy simple utilizado por la Inquisición durante casi 500 años. Consistía en una caja de madera o metal con una tapa que tenía un agujero en el centro y una abertura en la parte inferior. El sujeto era colocado dentro de la caja y una rata era introducida en ella. La rata, entrenada para buscar una salida, encontraría el agujero en la tapa de la caja, causando una presión terrible en el sujeto al intentar salir a toda costa, mordiendo y rascando. Desarrollada por la Inquisición para obligar a los sospechosos a confesar sus crímenes de herejía, la rata fue una herramienta infalible para conseguir que los condenados confesaran. A pesar de que la Iglesia Católica condenó esta práctica en el siglo XVIII, algunos países continuaron utilizándola hasta los primeros años del siglo XIX. La rata fue uno de los instrumentos de tortura más terribles de la historia y probablemente uno de los más crueles de la Inquisición, a pesar de haber sido una práctica condenada. La rata dejó una huella oscura en la historia, recordando los terribles métodos utilizados para obtener confesiones durante la Inquisición. Los vikingos se han hecho famosos por su habilidad para navegar en barcos veloces y por sus incursiones sangrientas en toda Europa durante los siglos VIII y XI. Se les ha identificado con una violencia desmesurada y brutal, y un ejemplo de ello es el infame ritual, conocido como Águila Sangrienta. Según se dice, los guerreros vikingos llevaban a cabo este grotesco ritual contra sus enemigos más odiados. Consistía en abrir la espalda de la víctima, arrancarle las costillas de la columna vertebral para extraer sus pulmones y luego extender los pulmones sobre las costillas abiertas, creando un movimiento ondulante que se asemejaba al aleteo de las alas de un pájaro. De ahí el nombre de águila. Durante décadas se ha considerado que este ritual era solo una leyenda, ya que no se han encontrado evidencias arqueológicas que lo respalden. Los propios vikingos, que registraban sus hazañas a través de poesía oral y sagas, no mencionan este ritual, lo que hace muy poco probable que realmente haya tenido lugar. Es posible que haya sido fruto de malentendidos, generados por la compleja lírica vikinga, así como del deseo de los historiadores cristianos de mostrar a los vikingos como bárbaros paganos. A pesar de su reputación violenta, los vikingos también se enriquecieron mediante el comercio y las incursiones, dejando una huella duradera en la historia europea. Muerte por elefante. Durante la época medieval, en el sur y sudeste de Asia, así como en la India, los elefantes eran empleados cruelmente en brutales ceremonias de ejecución. Estos majestuosos animales eran utilizados para aplastar la cabeza y o el torso de los criminales en una práctica impactante y despiadada. Pero eso no es todo. Los enormes cuadrúpedos no solo eran utilizados como temibles apisonadoras, sino que también se les entrenaba para apuñalar a los culpables con grandes cuchillas colocadas en sus colmillos. Esta práctica se mantuvo hasta bien entrado el siglo XIX, principalmente para ejecutar ladrones. Imaginen la escena. Un elefante gigante, con su imponente presencia, acercándose lentamente hacia su víctima y con un feroz movimiento, aplastando sin piedad la cabeza o el torso del criminal con sus poderosas patas. Era un espectáculo macabro que impactaba a la multitud y dejaba claro el castigo que esperaba a aquellos que se atrevieran a desafiar la ley.
Pero la crueldad no se detenía ahí. Los elefantes también eran preparados meticulosamente para llevar a cabo verdaderas ejecuciones a través de sus colmillos. En ellos se colocaban grandes cuchillas, afiladas y letales, con las que podían apuñalar a los criminales hasta quitarles la vida. Estos animales eran entrenados con precisión para asegurarse de que su ataque fuera certero y mortal. Esta práctica, aunque difícil de concebir en la actualidad, formaba parte de la realidad de países asiáticos durante siglos. Los elefantes, símbolos de majestuosidad y fuerza, se convertían en agentes de muerte y justicia en estas crueles ceremonias de ejecución. Hoy en día recordamos esta oscura parte de la historia con consternación y horror, conscientes de la brutalidad y despiadada violencia que caracterizaba a estas prácticas. Es importante reflexionar sobre el pasado y aprender de él para asegurarnos de que nunca más se repitan tales crueldades en ninguna cultura del mundo. Empalamiento de vagina. Y recto, la ejecución por empalamiento fue un método extremadamente cruel utilizado por Vlad el Empalador en el siglo XV, conocido como el Príncipe de Valaquia. En la actualidad parte sur de Rumanía, Vlad se hizo famoso por su brutalidad al castigar y ejecutar a quienes se opusieran a su reinado. Este método de ejecución, conocido como el empalamiento, fue el más común. La técnica consistía en clavar una lanza en el suelo y colocar al desafortunado individuo encima de ella, introduciendo el afilado pico por el recto en el caso de los hombres y por la vagina en el caso de las mujeres. La gravedad jugaba un papel cruel, ya que el propio peso de la persona hacía que el cuerpo se deslizara lentamente por la lanza, atravesando varios órganos en el proceso. Grabados históricos han llegado hasta nuestros días que representan cómo se llevaba a cabo este proceso, aunque algunos historiadores afirman que en realidad fue aún más brutal. Es importante tener en cuenta que la muerte no era instantánea, sino que podía alargarse durante horas e incluso días en algunos casos, añadiendo aún más sufrimiento a las víctimas. Aunque esta práctica es parte de las historias y leyendas asociadas a Vlad el Empalador, lo cierto es que su reputación sádica ha dejado una marca en la historia y ha sido inspiración para el famoso personaje del conde Drácula creado por Bram Stoker. Sin embargo, es importante recordar que estas prácticas violentas y despiadadas pertenecen a un pasado oscuro y sangriento y que, afortunadamente, hoy en día vivimos en una sociedad más justa y humanitaria. El método de muerte aserrada puede parecer extremo, pero fue ampliamente utilizado en muchas culturas alrededor del mundo, especialmente en Europa. Consiste en partir el cuerpo de una persona en dos verticalmente, comenzando desde los genitales hasta la cabeza. La persona es colocada boca abajo con las piernas abiertas, permitiendo que el verdugo use una sierra o algún material afilado para llevar a cabo esta cruel práctica. Este sangriento espectáculo no solo destaca por su brutalidad, sino también por lo cruel que es. Al colocar a la persona con la cabeza hacia abajo, la sangre fluye al cerebro, permitiendo que el condenado permanezca con vida el mayor tiempo posible. Este método no solo causaba un gran sufrimiento físico, sino también psicológico, haciendo de él una de las formas más horribles de ejecución. Aunque parezca inimaginable, la muerte aserrada fue una realidad en muchas culturas a lo largo de la historia. La eliminación de la piel, conocida como desollado, es un método lento y brutal utilizado en varias culturas para acabar con la vida de un prisionero. La víctima es atada para evitar que se mueva y luego se le va cortando la piel tira a tira. Este proceso doloroso involucra a múltiples personas y puede provocar la muerte del criminal debido a la pérdida de sangre, shock, infecciones, hipotermia, entre otros factores, lo que puede prolongarse durante horas. Otro método atroz conocido como escafismo era ampliamente utilizado por el antiguo imperio persa. Consistía en untar los brazos y piernas de la persona con miel y leche para luego encerrarla en una caja de madera. Además, se le provocaba diarrea y vómitos para aumentar su sufrimiento. El objetivo era atraer insectos con las heces y la miel para que devoraran las extremidades de la persona. El shock podía durar semanas, causando que las personas finalmente murieran de deshidratación y hambre. Estos métodos inhumanos y crueles nos muestran la dureza de la historia
y la capacidad del ser humano para infligir sufrimiento a otros. Es importante reconocer y condenar estas prácticas brutales para asegurar que nunca se repitan en el futuro.